Buen día, ¿cómo están? Daniel Spatz Interviews. Y estamos hoy recibiendo a Gabriela Mosca, jugadora profesional, que fue 190 de WTA, Argentina, y es entrenadora de Luisina Giovannini, una joven talentosa argentina que entrevistamos. Ahí traste, Gaby, te voy a recibir. Sigan los reels, estoy poniendo mucho tenis de los 90, de los comienzos del 2000, para que aprendan, se ilustren de los grandes campeones que hemos tenido. Gaby, Hola Dani, ¿cómo estás? muy bien, ahí justo entró también tu alumna, tu jugadora. Pero qué alegría saber que me estás mirando. Sí, bueno, a ver, ¿qué dices qué dices de ella? Gaby, ¿cómo estás? Buenos días para mí, buenos mediodías para ti. eh, y muchas gracias por haber aceptado. No nos conocemos personalmente, solo a través de las redes. Y bueno, acá estamos. Un gusto para mí estar compartiendo con vos. Suelo ver tus entrevistas y bueno, en ocasión de Luisina tuvimos la oportunidad de conversar un poquito más y bueno, y estar en contacto más directo, así que es un gusto para mí. ¿Viste? Qué increíble esto del Instagram, de los lives, ¿no? Bueno, YouTube, Zoom, todo, cómo uno puede comunicarse y conversar. Antes estas cosas eran solo posibles por la televisión o la radio. Sí, yo creo que la tecnología nos ayudó, bueno, en un montón de cosas. En algunas por ahí trajo algunos inconvenientes, pero básicamente en lo que es la comunicación nos ha acercado muchísimo. Y bueno, y nos permite tener estas conversaciones a la distancia cuando de otro modo hubiese sido a lo mejor imposible, ¿no? O tenerlas, uno las puede tener por FaceTime personal, pero en mi caso hago esto, mira, esto es como, yo lo llamo FaceTime, pero público. Es así, sí, por supuesto que no, digamos, no invalida el encontrarse con el otro y charlar cara a cara, ¿no? Que tiene otro condimento, pero bueno, esta es una oportunidad para compartir desde un montón de lugares cuando uno no puede estar presente. Ahí te saluda, bueno, Gaby Montikov, estaba tu jugadora. Fernando Mosca, ¿qué relación tiene contigo? Es mi hermano, por Ah, suerte tengo solo uno y me tocó este, así que bueno, él está no, en no, Europa, ¿verdad? sí, sí, él vive en Milán hace muchos años y bueno, es un poco mayor que yo y me acompañó siempre en mi carrera. Yo creo que es mi primer fan, junto con mi cuñada son mis fan en todo sentido, además, por supuesto, de ser mi familia. Gaby, tú fuiste 190 de WTA, corrígeme. Saludos de Ciento la revista noventa y Grand dos. Slam de España, perdón, a todos, gracias. Em, ¿En qué época jugaste para ilustrarnos y ilustrar a la gente y que te conozcan? Yo soy contemporánea de Gaby Sabatini, de Mecha Paz, Bettina Fulco, Pato Tarabini, Florencia Labat. ¡Uh! Fue ¡Qué una... grupo! Sí, sí, yo siempre cuento que yo era la número 190 del mundo WTA y era la número 9 por ranking WTA de la Argentina, porque estaba Gaby en las top 10, después venía Bettina Fulco, Pato Tarabini, Mecha Paz, Florencia Labat. Era, la verdad es que era un grupo enorme. Cuando había que formar el equipo de Fed Cup en este momento, tenías para elegir con muchísima calidad. Claro, hoy serías quizás la 3 o la 4, pero no hay ninguna entre las top 100. No, no, tuvimos, bueno, estuvieron las chicas, Podoroska, de las actuales, ¿no? Juli Riera, Carlé, bueno, están ahí oscilando ahora entre las 100, entre las 200. Es muy difícil lograr lo que ellas están haciendo. A veces suena un número medio abultado para los que no están tan metidos en el mundo del tenis, pero es realmente complejo acceder a eso y luego mantenerse. Bueno, pero yo te pregunto como hombre de tenis, ¿por qué todo ese grupo que nombraste de tu época lo pudo hacer? ¿Eran mejores, supongo? ¿O era más fácil? Esto de que haya sido más fácil,
Es medio relativo, ¿no? Porque cada uno vive y se desarrolla en un contexto, entonces es muy difícil comparar épocas diferentes. Esto pasa en todos los rubros y los aspectos. No, yo creo que se dio una época que la competencia que había local era muy buena, había muchas mujeres compitiendo en los zonales, interzonales, así llamaban en ese momento, y nacionales, y esto devino en que, bueno, también habrá habido algo de cuestión fortuita, ¿no? De que en determinados momentos se da. Y, y bueno, y la oportunidad que nos dio también en su momento para algunas argentinas, el Pato Apey, que vos te acordarás de él, eh, de ir, de habernos invitado en algunos casos a su academia y en otros casos, bueno, era pagando que iban, pero brindó un espacio que nos permitió tener un nexo con el tenis internacional, ¿no? Gaby y Mecha fueron las que hicieron punta en eso y después nos sumamos el resto, dentro de ese grupito que te menciono, ¿no? Claro, yo no me refería fácil, nunca nada es fácil. Yo soy profesor de tenis y lo sé bien y jugué el tenis y juego. Me refiero, en mi opinión, antes, en la época de ustedes, había más grandes campeonas, campeonas Graf, Seles, bueno, muchas, Navratilova estaba todavía, ¿verdad? Eh, Grandes campeonas, este, más estables, aunque ahora Sabalenka se estableció, ¿verdad? En los últimos 3 años, pero digo, el nivel, vos estás ahora como coach, Sí, el nivel sí, sí, yo estoy. es mejor o peor que antes. A ver, yo creo que ahora hay un pelotón muy grande de muy buenas jugadoras, ¿no? Por supuesto que algunas, como decís vos, se van consolidando, se destacan y consiguen una cierta estabilidad, porque creo que la parte más compleja de esto, lo que te decía, no solo es alcanzar determinado nivel, sino tener la fortaleza psíquica, emocional, de soportar cierta presión que tienen en ese nivel. Y esto hace que, bueno, que actualmente oscilen un poquito más. Creo que esto que comentábamos de las redes sociales, de las comunicaciones, que han hecho del deporte un espectáculo, donde la visibilidad es muchísimo mayor, ya no solamente cuando están dentro de la cancha, sino fuera de la cancha. Para mí eso también impacta de alguna manera en cómo ejerce la presión un condimento extra sobre los jugadores, ¿no? Y que puede hacer que en algunos casos les impida soportar esa presión más tiempo. Entiendo que si aquellos que estamos acompañando a los jugadores logramos ayudarlos a administrar de alguna manera eso, pueden pasarla bien o pasarla mejor, por lo menos. Eh, Nombraste todo ese grupo de chicas argentinas, todas top 20, 10, Gaby fue la más alta, después se sumó más tarde Paola Suárez, Gisela Dulco, ¿verdad? También Exacto. Gaidano, hubo varias chicas que estuvieron. Eh, eh, Está bien, hay un grupo, pero ¿por qué no suben más? ¿Qué les pasa? Podoroska tuvo ese saltito, hizo semi de Roland Garros en la época de la pandemia, pero después no pudo continuar, no lo pudo sostener por distintos motivos. ¿Qué les falta a estas chicas? Y ahora tienes tu alumna de 18 años, que es la más joven, la número 6, vi en el ranking de WTA de las Argentinas. ¿Qué les falta para, ok, así juegan las mejores, si no jugamos así no vamos a llegar como ser las mejores? Sí, respecto de las argentinas, es un tema que desde la Asociación Argentina de Tenis inclusive se conversó bastante, el por qué el caudal de niñas, ¿no? El por qué el semillero se había achicado bastante. Y hubo también unos años atrás un auge muy fuerte del hockey, que también se llevó a muchas jugadoras, a muchas niñas a hacer deporte, pero otro, ¿no? Practicar el hockey justamente. Esto lo que la cantidad muchas veces te devuelve algo de calidad, ¿no? Al haber más competencia, por lo tanto bajó un poquito el tenis femenino, el nuestro, y a nivel internacional, nosotros creo que los argentinos y las argentinas luchamos muchas veces con la escasez de recursos. Eh,
no siempre tenemos a la mano los beneficios que tienen los jugadores que se desarrollan en los Estados Unidos, en Australia o en Europa, ni que hablar de Asia, donde la sponsorización por parte de las federaciones que son más ricas que la nuestra considerablemente, hace que los jugadores tengan a la mano mayor acceso a la competencia de calidad. Y lo notás cuando vas a competir afuera, cuando los jugadores nuestros van a competir a los torneos internacionales, muchas veces se encuentran con esa desventaja de no haber tenido calidad de competencia más a la mano. Nosotros hacemos Claro, un Gaby, esfuerzo brutal. entiendo, pero reitero, comparado con esa época, ustedes tampoco tenían, creo, tenían los mismos problemas. Vos decís que a Pei les abrió las puertas, que en paz descanse, por supuesto que lo conocía don Patricio. eh, pero digo, me refiero a la calidad de tenistas, no del tema apoyo, jugar mejor al tenis. Vilas, mira, no tuvimos otro Vilas. No es Sí, fácil, Vilas fue único, pero eso demuestra, no tuvimos otra Sabatini, ni siquiera cerca. sí, sí. Bueno, Eh, también ahí nombraste creo que dos ejemplos de que fueron realmente eh, jugadores excepcionales, ¿sí? Es como tuvimos nosotros la suerte, parece que tener el mejor jugador del mundo en fútbol fuese fácil. Tuvimos dos, uno detrás del otro, y habíamos tenido a Mario Kempes también, que era fenomenal, y, y parece que fuese fácil. Yo creo que también hay ahí un aspecto un poco fortuito para que salgan esa calidad de jugadores. Sí, respecto de los que vienen para atrás o las que vienen hacia atrás, tanto Guillermo como Gaby Sabatini, sí ahí hubo un grupo de jugadoras que yo no me animaría a decirte, mira, la razón es esta o la causa es esta. Sí se dieron cuatro o cinco jugadoras juntas que la competencia entre ellas evidentemente hizo que dieran el salto y que se metieran en el circuito internacional. Pero no puedo decirte, mira, creo que la razón es esta. Me parece que pueden ser, como suele pasar muchas veces, múltiples las causas que se hayan dado en un mismo momento y que haya surgido esto. Pero sí, digamos, en contraposición puedo decirte el por qué nuestros países salen de manera sostenida más. Y ahí es donde aparece el tema de los recursos. Los recursos es una bondad que a nosotros no nos viene muy dada. bueno, pero claro, pero ¿qué cosas no mejoraron en Argentina, hablando específicamente? Porque nosotros, el fútbol, entiendo que es más popular y tiene más sponsors y más exposición. em, Construyó un estadio, el centro de la AFA. Los clubes tienen algunos centros hermosos, tienen colegios, muchos de ellos. El tenis no tiene, el tenis argentino tiene un centro nacional de entrenamiento. El, el tenis, la verdad es que no sé si hay algo creado en el último tiempo. Sí sé que la asociación actualmente y desde hace unos años está trabajando muy duro, está más cerca de los jugadores intentando justamente esto que vos decís, lograr además de cierta cantidad, mayor calidad. Conozco más por el lado del tenis femenino, donde Mercedes Paz y Florencia Labat se pusieron esto medio al hombro. eh, Más allá de, digamos, de la cúpula dirigencial donde está el presidente y vice, Mm, que son exjugadores también, mm. del lado femenino, tanto Mecha como Flor, ellas mismas, o sea, por una gran vocación y amor al tenis, han empujado esto con mucha fuerza. E intentan estar detrás de los jugadores, esto doy fe ahora con el tema de la Billie Jean Cup que se jugó en México, de estar pendientes, en el caso mío de Luisina, para que tenga toda disposición, su entrenamiento previo, su ida al torneo. Entiendo que hacen lo mejor que pueden, pero de nuevo, vuelvo a lo de los recursos, porque es algo casi determinante, si vos lo sabés muy bien. Donde los recursos son escasos, muchas veces también baja la Mm. calidad. Y estoy segura que yo trabajo bastante por mi otra actividad tiene que ver con el derecho, con sponsors financieros. Y te digo, la mayoría de los jugadores que tienen alguna posibilidad de acceder al circuito internacional están apoyados por sponsors financieros, que son
son ángeles, son mecenas, o en algunos casos lo toman esto como un negocio que le permite a los jugadores conseguir esa cantidad de recursos que el promedio de la gente no tendría nunca para invertir en un hijo, y lo ponen ellos. A cambio, en muchos casos, de un beneficio futuro. Pero es casi la única salida que tienen, porque, por ejemplo, en el caso de algunas jugadoras, la institución que se llama ENART, que es una institución que trabaja con la Asociación Argentina de Tenis por parte del Estado Nacional, eh, aporta, pero el aporte que hace, que si bien es muy valioso, para una carrera internacional es poco significativo. Entonces, si no fuese porque hay alguien, hay un tercero privado que está apoyando a los jugadores, se hace casi imposible que tengan acceso a una buena competencia. Imagínate que a partir de los 14, 15 años ya necesitan esa competencia internacional, y en algunos casos no acceden nuestros Ahora, jugadores. correcto. Ahora, te pregunto y me gustaría que me respondas como buena abogada concretamente, como si fuera un juicio esto. ¿Cuánto dinero se necesita? Tengo una hija de 16 años que juega bien a nivel ITF. eh, ¿Cuánto necesito? ¿Cuánto dinero? Yo me siento contigo y te digo, dime, tomo nota, ¿verdad? ¿Cuánto dinero necesito por año para una gira, para pagarle a un coach, para que tenga un equipo de trabajo? Porque yo no tengo el dinero. ¿Cuánto dinero necesitaríamos? Si está haciendo sus primeros pasos en ese mix junior profesional, estás hablando como mínimo de $40.000 por año. Es el piso que tenés para que el jugador pueda tener un par de giras internacionales, de a lo mejor de unas 8 o 10 semanas en el extranjero, y además pagar el coach cuando está en la Argentina, y una persona que lo acompañe. Tenés que partir de un piso de $40.000, de ahí para arriba. Y en la medida que van ascendiendo en el ranking, ese monto aumenta, solo que viene de alguna forma en parte compensado porque aparecen los ingresos, en tanto que los primeros años es absolutamente deficitaria la carrera del jugador. Claro, pero en Junior no recibes dinero, los jugadores no cobran. No, por eso te comentaba que cuando haces el mix, que es esa transición en que juegan algunos torneos junior y algunos profesionales, unos $40.000. Cuando estás en el primer año de profesionalismo pleno, tenés que pensar en de $50.000 para arriba, Correcto, pero siendo cuidadoso con los gastos, ¿no? incluido el coach, los salarios del coach. Incluido el coach. El coach, en general, en los primeros años de la carrera del jugador, hace también un Claro, esfuerzo, es decir, porque me no imagino, cobra. perdón, no un coach muy calificado porque te va a cobrar muy caro. Por año hay coaches que cobran 100.000 por año ellos solos por trabajar con un jugador. Exacto. Y si pensás en cuánto cobra un coach con un cierto reconocimiento internacional, acá en la Argentina estás más o menos en $4 o 5.000 por mes. Si llegás a pagarle eso al entrenador, no te queda, No, porque los sponsors ponen, pero tampoco pueden poner a lo mejor $150.000 por año, sobre todo cuando es una inversión de altísimo riesgo, y eso lo por que eso, estamos entonces, en el ¿cómo tenis. haces? ¿Tienes un coach mediocre? No, no mediocre, alguien que realmente es apasionado por esto, Pero un y filántropo es. en parte sí, sí, te transformaste en filántropo, Uh, en creyente. ¿Existen? Sí, sí, ¿Y sí. Te digo, cómo vive? ¿Cómo pagan el alquiler? ¿Mantienen a los hijos? no, no, bueno, de hecho, muchos entrenadores tienen, o pertenecen a una academia, tienen Ah, no solo un jugador, sino varios. Entonces, a veces los que viajan no son los coaches principales, sino algún asistente de coach o un coach que se está iniciando. sí, Pero pero como ahí decís vos, me pongo como coach, porque yo viajé con mis mejores jugadores, viajaba yo. No es lo mismo, ¿eh? Mandar un asistente que verlo con tus propios ojos. no, 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 porque además al jugador, es más, a veces es preferible que vaya con alguien del equipo que no sea el coach de tenis, que es quien también tiene el pulso del jugador. Nosotros en el equipo de Luisina somos varias personas. Yo estoy como responsable principal, además de estar dentro de la cancha, pero por ejemplo, Adriana Forti, que es la fisioterapeuta, Mario Duré, que es el PF,
hay un médica deportóloga, psicóloga, y con Mario y con Adri estamos en contacto todos los días, o sea, tenemos un chat entre los tres y seguimos al segundo la carrera, un poco exagerado, pero de manera permanente estamos en contacto, tanto para lo que es el entrenamiento como para cuando aparece alguna molestia, alguna lesión, las cargas de trabajo. Entonces es preferible que alguno del equipo, de este núcleo más firme, más fuerte, viaje, y que viaje alguien que por ahí no tiene este trato tan cercano con la jugadora, ¿no? Soy el papá de la chica, acordate, estamos en una reunión y te digo, ok, vos me decís ahora, estamos jugando, me decís, ok, yo tengo una persona que va a poner, puede poner para usted, señor, y su hija, $150.000 al año, para que tenga realmente un buen coach, podemos pagar, perdón, ¿los pasajes estaban incluidos en los $40.000? Los pasajes, sí, 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 los pasajes. Yo te armé una gira entre 8 y 10 semanas, ¿no? Solo 8 Que y es una, 10 semanas al eh, año. claro, claro, claro. Cuando pasás a tener las 24 semanas que tiene promedio un jugador profesional, estás hablando de 150 mil Ahí dólares sin está. ninguna duda. Ahí está, Sí, Gaby, por sí, eso. sí, sí. Sigamos con este juego porque a la gente le va a gustar para que sea algo que deje algo, no, que no sea bla, bla, bla. Me decís, yo tengo una persona, señor Spatz, que puede poner, ok, yo digo, uy, qué lindo, bárbaro. Bueno, mañana le dan el dinero. ¿Me dan así el dinero a mí? ¿Me dan un cheque? ¿Cómo es? Y después, espera, espera, ¿cuál es la condición? ¿Lo tengo que devolver o me lo regalan? Claro, sí, en realidad muchas veces lo que se pretende es eso. Yo en algunas conversaciones con los padres, hay algunos padres que son muy criteriosos, pero otros no, y cuando vos le decís, mira, hay una persona que estaría interesada en tu hijo, aparece, pero lo voy a tener que devolver, ¿cómo? Bueno, entonces ahí es donde uno intenta trabajar en ese negocio para que las dos partes tengan un estímulo para estar. Si bien el sponsor financiero es el que asume el riesgo de esa inversión, el alto riesgo, eh, tiene que tener algún dulce. O sea, Claro. es decir, tiene que saber que si al jugador le va bien, va a estar protegido en un contrato en el que ese jugador va a poder retribuirle con un porcentaje de ganancias futuras. Esos porcentajes, la cantidad de tiempo, todo eso es parte del negocio. Sí hay algunos estándares que se mantienen, que se repiten. Por supuesto, a mayor cantidad de años de inversión, mayor cantidad de años con potencial de recuperación. Eh, Pues, claro, pero por ejemplo, ¿por cuánto tiempo ese sponsor me dice, bueno, yo te doy 150.000, pero en 2, 3 años tengo que ver un resultado? Eh, yo no aconsejo y esto se lo explico también a los sponsors, no podés ponerte un plazo por el cual empieces ya a reclamar una retribución. Hay jugadores que rápidamente pasan a generar recursos y otros jugadores que requieren de más tiempo, de acuerdo con la maduración, de acuerdo con su tiempo. Eh, Hay jugadores que, no sé, te pongo un caso fantástico que es el de Mariano Navone. Era un jugador con 22 años, se mete en el circuito y rápidamente, de pasar de estar 300 un año, a los 2 años se metió entre los 50 mejores del mundo. Pero esto, y con 22 o 23 años, no estaba dentro del pelotón que vos decís, este jugador va a ser, no, no, pero sí te encontrás con un jugador con un deseo enorme de llevar adelante su profesión, una capacidad de trabajo tremenda y cualidades. Entonces, hoy tenés un jugador que en estos momentos está un poquito más atrás, más 60, 70 del ranking, pero llegó a estar número 30. Claro, pero Pero volvemos sí. al tema. Si ese señor con los $150.000, yo ahora papá, vuelvo a jugar el rol de papá, ¿se los tengo que devolver todos? ¿Todo ese eh, dinero en algún momento de mi vida? ¿Qué pasa si mi hija, yo te pregunto, estamos hablando, ¿qué pasa si mi hija se lastima, señor, y no puede jugar un año? bueno, particularmente en los contratos y en la gente que yo asesoro, le hago referencia a que una de las cláusulas tiene que ver con esto, si aparece una lesión o inclusive si el jugador te dice, yo no quiero jugar más al tenis, me arrepentí, me enamoré de tal y me voy a vivir a tal lado. Bueno, en esos casos, hasta donde el sponsor puso, lo pierde. O sea, es decir, este beneficio que tenía el jugador de haber intentado su carrera y no haberlo logrado
porque decide dejar de jugar y en ese tiempo no consiguió ningún beneficio económico, bueno, perdieron las dos partes. Es parte de asumir el riesgo de este tipo de inversiones por parte del Has sponsor. conocido, sin dar nombres, casos de que el sponsor perdió todo? Sí, he conocido más de esos casos que de los Ah, otros. mira. Sí, sí, sí. No podría decirte porque no conozco todos los casos, pero las probabilidades de que un jugador alcance el objetivo que se plantearon inicialmente no son tan altas, son realmente bajas. Esta es una realidad. Sin embargo, lo gratificante es ver que a pesar de estas probabilidades relativamente bajas, hay mucha gente que apoya. O sea, mucha respecto de la cantidad de jugadores que hay, son siempre pocos, pero existen. Hay motivados en general por, te diría que casi de forma altruista, por darles una mano. Por supuesto que yo lo que planteo es, para poder darle una mano ordenada al jugador, conviene que esto lo armes como un pequeño negocio, que si al jugador le va bien, tenga también la responsabilidad de decir, a esta persona que me ayudó, tengo un socio, una parte va para él y otra para mí. Ah, mientras el jugador juegue, yo le tengo que devolver ese dinero. Claro que se lo devolvés con un porcentaje que estipulás de antemano. Si el jugador, te doy un ejemplo, hay distintos modelos para armar la inversión, ¿no? Pero si el jugador hasta, no sé, hasta los ingresos de $250.000, bueno, el sponsor se queda con el 80% y el jugador con el 20%, ¿sí? Hasta tanto dinero y después eso se va modificando. En la medida que aumentan los ingresos del jugador o de la jugadora, disminuyen los porcentajes, ¿sí? O sea, se invierte la tabla. Ah, ahora, cuando yo retorno todo el dinero, ya está, ¿verdad? Ya no le tengo que, ya no me tiene que ningún porcentaje, ya, yo te devolví ya los $150.000. Claro, eso por ahí te va a resultar más fácil si lo haces con un banco, que entonces te hizo un préstamo. Ahora, si vos elegiste a alguien que fuera tu socio en las malas, entre comillas, es decir, cuando vos no eras suficientemente potente como para financiar tu carrera, esta persona va a decir, ok, yo estuve al lado tuyo cuando vos no tenías nada. Ok, ahora que estás ganando, me quedo al lado tuyo para recibir algún beneficio. Es decir, entonces, no es que el sponsor está solamente cuando lo necesita el jugador, se queda también con un porcentaje menor cuando el jugador empieza a producir, que ahí es, digamos, es el beneficio por haber asumido un riesgo financiero previo. Eh, ¿Conocés casos de juicio de un sponsor a un jugador por no cumplimiento? Eh, Conozco más al revés, que el jugador que se deshace, se quiere deshacer del sponsor y plantea, sí, plantea que se dio ese contrato en términos abusivos o leoninos, etcétera. Por suerte no llegan tantas demandas. Sí, en algunos casos se plantea la rescisión prematura del contrato, entonces se llega a un arreglo. Ahora yendo al coaching, vemos muchos casos pasó con Rivaquín hace muy poco, hubo del coach, no sé, hubo abuso, de trato, etcétera, y otros casos de padres. En el tenis femenino se ve mucho eso, ¿verdad? Tuvimos casos de tenistas famosas. eh, ¿Qué ves? Ahora te pregunto a ti como coach, ¿cómo se ve el trato cómo ves el trato de los jugadores? A veces se ve que los padres son muy violentos, muy agresivos con sus hijas. Eh, ¿Qué se ve? ¿Qué ves? ¿Qué espías en el tour? ¿Y cómo era en tu época? En mi época, porque en realidad se trata de humanos, ¿no? Entonces, en todas las épocas hay algo de eso. Lo que ocurre es que ahora hay como un poco una mayor voracidad, ¿no? Por esto, porque, bueno, porque los montos que están dando vuelta en el circuito son como muy atractivos y yo creo que le despiertan unas pasiones a los que están cerca de los participantes, de los jugadores muy grandes. Pasiones que a veces se transforman, como decís vos, en malos tratos, Ah, en agresiones. Eh, sí, sí, uno ve, lamentablemente lo ves,
Digo que no tanto cuando llegan a profesionales. Ahí, digamos, uno lo ve y tiene mayor publicidad, si pasa. Pero el problema lo ves con los más chiquitos. Y ahí es donde realmente te asombra y te da muchísima pena. Porque estás hablando de nenes a lo mejor y nenas de 12 años, 13 años, y padres detrás del alambrado peleándose porque, sé, por lo que pasa dentro de la cancha, o inclusive maltratando a los hijos, creyendo que los hijos hacen o no hacen dentro de la cancha porque quieren hacer las cosas no como los padres pretenden. Chicos Pero dentro de también la cancha hacen lo que pueden. claro, sí, lamentablemente, pero también vi entrenadores abusivos. Sí, 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 no tengo duda que energúmenos hay en todos los ambientes, ¿Has ambientes visto tú en la cancha, y pasar por rubros. una cancha y decir, este tipo está loco, este entrenador o entrenadora? Sí, 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 con lo que le grita al jugador que está dentro de la cancha, sí, sí, sí. Uno sabe que las dos personas, el que está jugando, el jugador o jugadora, y el entrenador o entrenadora, están en un nivel de tensión cuando se está compitiendo muy alto. Esto sin ninguna duda. Pero bueno, creo que un poco los seres humanos, si hay algo que nos destaca de los animales, es tener capacidad para razonar, o sea, para poner límites a las pasiones, si no sería un descontrol. Gracias, ahí muy interesante, son temas en los cuales no había escuchado hablar y antes también decían otras personas que escribían y gracias, que muy interesante el tema de los sponsors que no se habla, así que mira qué lindo estás aportando cosas nuevas a mi programa. Qué bueno, qué bueno. Después me Es, decís cuánto me cobras. No, sabés que a mí me gusta difundir un poco lo de la sponsorización, porque a veces, digamos, se arma como un mundo enorme alrededor de eso y yo intento bajarlo a tierra. Mira, son Por dos eso, personas perdón, que tienen Gaby, por un eso yo te hago interés. esas Sí, preguntas tan terrenales, porque que se las hacen en la calle, cómo es, cuánta plata, porque si no hay mucho, pasa con la gente que explica la economía, que te vuelve loco. Yo no entiendo nada cuando hablan el presidente o la gente de economía, porque te hablan en chino, con todo respeto, por los chinos, y no entiendo nada. Entonces cambio de canal. A mí me gusta la gente que me explica las cosas y las entiendo. sí, coincido. Y a mí me ha tocado el tema de la sponsorización. Yo fui ayudada en su momento, sponsorizada en parte por Patricio Pey. Fue la primera vez que yo tuve un contrato de Él, sponsorización en mi perdón, mano, que era el propio. él puso dinero para ti. Sí, y sí, él me permitió estar en su academia cuando él cobraba una cifra considerable, la tenía Gaby Sabatini y a Ah, Mecha. pero A mí no es que te dio dinero, sino que no te cobró. no me cobró y me ayudaba a financiarme los viajes y yo con lo que ganaba en los torneos le iba devolviendo el dinero. Tuvo Ah, conmigo ¿hiciste diferencia económica con ese ranking? eh, muy poquito que, o sea, no fue significativo. Sí me permitió, como estamos hablando de cifras que son siderales para el medio de la población, para el promedio, a mí me permitió durante los 7 años que tuve de carrera profesional y junior financiarme, por lo que no es poco, ¿no? El trato, estábamos hablando del trato de los Sí, entrenadores. ¿Tú cómo fuiste tratada como jugadora? bien. Yo, ¿No viste nunca, eh, te gritaron, te insultaron, te pegaron? no, pero yo creo que por mi temperamento me hubiese hecho más o menos parecido a lo que hacía el otro, porque si hay algo que no hubiese permitido, creo, no sé, ahora estoy un poco bastante más grande, pero primero que tenía mi familia atrás que hubiese reaccionado rápidamente. Lo, lo que ocurre a veces es que la familia, como ve que no hay otra posibilidad, que lo único que tienen es que a veces les está dando una mano, un entrenador que los entrena gratis o les da algo de dinero para que puedan viajar, tienen que soportar yo creo que algunos malos tratos que no son deseables. En lo personal nunca me ha pasado, por suerte. Y correcto. ¿Qué te motivó? Yo vi una nota que te hicieron que presentabas tu libro. ¿Cómo fue tu libro? Eh, ¿Cómo fue? Surgió prepandemia, cuando a mí me
me gusta mucho leer, me gustaba escribir, empecé a escribir cuando viajaba, tenía 15, 16 años, una manera de poner cierta angustia o cierta tristeza que pudiese tener en un papel, era papel y Perdón, lápiz en esos ¿y momentos. no las alegrías? Eh, Vos sabés que si bien he tenido y un montón, en el papel es difícil escribir para mí, desde la alegría. Cuando uno está muy, muy exultante, como muy contento, no sé si uno lo pone en un papel. Por ahí, en mi caso, por ahí escuchás música, por ahí salís con amigos, pero el momento de mayor profundidad, en mi caso, es en los momentos no te digo de angustia, pero sí de más de reflexión o de momentos de cierta soledad que en el tenis se dan muchas veces, y eso me permitía encontrarme con una Gaby, con mí misma, desde un lugar diferente, y eso me llevó a la escritura. Eh, Esto es una charla, ¿eh? No es una entrevista. ¿Qué la separó a Gaby Sabatini de todas ustedes? ¿Por qué fue tan grande? Yo lo que digo muchas veces hablando respecto de Gaby, tenía un don eh, que la hacía distinta. Gaby entrenaba, parecía que entrenaba igual que el resto. Vos ibas a jugar con ella, inclusive por ahí le podías ganar varios games, estar ahí, peloteabas de igual a igual, sin problema. Competía a pesar de que a lo mejor no lucía de esa manera, pero competía increíblemente. O sea, ella lograba llevar a la competencia al día del partido casi más de lo que había entrenado, cosa que ocurre muy poco con los jugadores. Perdón, ahí te traigo ahora, pero seguimos con esto porque yo la estoy pasando bárbaro, no sé vos. Sí, por supuesto. ¿Tu jugadora tiene esa cualidad actual, es Sí, Luisina Giovannini? sí, 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 compite muy bien. Por supuesto que todavía es jovencita, tiene muchísimo para mejorar en un montón de aspectos, pero sí, ¿La sí, ves? sí, logra momentos Gaby, de... espérame, ¿la ves más parecida a Gaby Sabatini o a las demás, o a ustedes, incluyéndote a ti? Sí. No, no, la veo con una cualidad diferente. Sí, sí, la veo con con una calidad diferente. Ella probablemente ahora me está escuchando y bueno, pero yo lo hablo, esto también lo hablo con ella. Sí, lo que implica tener una, una cualidad diferente, tener un don, implica también una mayor responsabilidad. No que este don te sirva para equipararte al resto y trabajar menos. Este don que te viene dado, porque hay algunas cualidades que te da la naturaleza o Dios, lo que vos creas, tenés que acompañarlo con un trabajo también alto para poder destacarte del resto. Si no, aquellos que tienen un poquito menos de cualidades naturales y gran voluntad se equiparan. De hecho, gran parte de los jugadores que uno ve en el circuito no son superdotados a nivel talento, ¿no? Sino que tienen un promedio, cierta buena mano y una capacidad de trabajo altísima. Ok, volviendo a Gaby, ¿ella en los golpes era mucho mejor que ustedes o solamente la cabeza, lo que acabas de explicar, es lo que la hizo diferente? Y es que en realidad es difícil separar estas dos cosas. O sea, además era muy habilidosa físicamente. Vos le tirabas una pelota de tenis y Gaby hacía jueguitos, jugaba bien al fútbol. Tenía una motricidad fina muy desarrollada. Ustedes no alcanzaron ese nivel. Eh, a ver, yo creo que que se dieron en ella un montón de cualidades, porque le tocó al nivel que ella se desempeñaba, había 10 jugadoras que eran muy buenas, o sea, se destacó entre las buenas a nivel internacional. Claro, este jugó con Ever, con Abratilova, con Graf, con Celes. Digamos, ella empezó a jugar con Ever, creo que a los 14 años jugó con Chris Ever ya. Claro, claro, Gaby se mete ahí entre las 15 primeras teniendo 15 años, era una cosa, sí, sí, Y, sorprendente, y y en jugaba de el igual a tenis, igual. Gaby, y en el tenis, en la pista, la de golpes, ¿en qué era superior ella del resto de las chicas argentinas, incluida vos? Te reitero, porque vos estabas en ese lote de grandes tenistas. ¿En qué les ganó? En el tenis, me refiero. La fuerza,
¿Le No, pegaba con más efecto, no, metía más bolas? ¿Qué era mejor? tenía un set de herramientas muy amplio. Su revés, tanto con top, me acuerdo que tenía un revés, ella jugaba con lo que ahora se llama jugar con curva, un revés con top a una mano, muy fácil, que la tenía las otras allá atrás, después te jugaba un slice que las hacía correr para adelante, que en ese momento la habilidad física de las chicas no estaba tan desarrollada, la parte física como ahora, las volvía medio locas. Un revés paralelo también exquisito. eh, y la derecha, si bien al lado del revés parecía fea, era una derecha que cuando tenía que usarla la usaba y manejaba muy bien la potencia también. Eh, Básicamente le salía, yo no sé cuánto pensaba ella al jugar, yo creo que había algo también de natural, de espontáneo en ese juego con todo, como te digo, con un paquete de herramientas altísimo. Tiraba drops, tiraba buenos globos, eh, te volvía loco en la cancha. No, no te dejaba encontrar la pelota para impactarla. Mira, ahora, con respecto al manejo de las presiones, que obviamente ella lo hizo mejor que todos ustedes, en el nivel altísimo me refiero, Grand Slams, eh, ¿cómo se hace eso? ¿Por qué, qué les faltó a ustedes para estar al nivel mental, emocional de Gaby? Sabatini, ¿no? Vos también sos Gaby. Sí, sí, sí. Personalmente, yo tenía ahí una carencia, jugaba bien si estaba un poco más acompañada y en esa época no era tan fácil viajar. Ahora cuando planteamos lo de sponsorización, viajando con un acompañante, en aquel momento no, era impensado. O sea, no, o sea, era impensado viajar de manera permanente con alguien. Ibas a los torneos, armabas una gira de 3 o 4 semanas, después volvías a Key Biscayne, donde estaba digamos, la academia, pero la mayoría de los torneos uno viajaba solo. Respecto de mis colegas de ese momento, todas se desarrollaron muy bien, con buena fortaleza emocional. De hecho, Bettina Fulco llegó a estar 25 del mundo. Entre Bettina Fulco, Pato Tarabini y Mecha Paz estuvieron entre las 20, 30 primeras, muy bien también en dobles, tanto Mecha como Pato Tarabini. eh, tenían buena capacidad emocional. O sea, después a veces falta, no sé, Pato Tarabini con un talento superlativo, por ahí a lo mejor le faltaba más consistencia, ¿no? Tenía más picos, jugaba muy buenos partidos y por ahí a lo mejor a la semana siguiente no jugaba tan bien, pero como te digo, llegar a estar entre las 30 primeras y sostener varios años ese ranking es porque habla de una cierta estabilidad también emocional. Correcto. Ahora, ¿hasta cuánto se puede mejorar esa cabeza? Porque si no, este es un tema que hablé mucho con entrenadores, jugadores, pues si no todo el mundo con un psicólogo, ¿no? Podría ser campeón del mundo, y un buen coach de tenis. Eh, vos dijiste, hay cosas que son de nacimiento. eh, ¿Tenemos límites los humanos, emocionales, mentales? ¿Vos creés que, porque si no, reitero, todos podríamos ser súper, ¿no? Supercampeones. Sí, yo a veces converso con los sponsors en general, para no dar nombres en particular, y dicen, bueno, pero ahora, ¿qué podemos hacer para que mejore esto? Y viste, vos decís, mirá, uno, como decís vos, contrato al mejor psicólogo, contrato al mejor coach ontológico, y el jugador después va a la cancha y de repente está por cerrar un partido y en lugar de tirarla adentro, la tira hacia afuera. Y se le escapó este partido y pierde un poco de confianza. Yo creo que no, digamos, no tiene toda la lógica que uno desearía. No es esto más esto, entonces esto. Hay una parte que uno va trabajando y se trabaja todos los días y mi experiencia personal es un trabajo en equipo, no estrictamente, en el caso particular de Luisina, que tiene su psicóloga, no es un trabajo de la psicóloga solamente, es un trabajo de todo el equipo, donde vos vas acompañando al jugador, porque el jugador es un humano que decide jugar al tenis, no es un tenista solamente, o sea, es un humano que juega al tenis, entonces a ese humano le pasan cosas. No es lo mismo trabajar con un jugador de 17, 18 años que trabajar con alguien de 24, 25, donde pasó por todo un proceso
de cierta maduración propia del crecimiento. Yo creo que no podés decir de antemano si un jugador va a ser bueno, entre comillas, si va a meterse entre los 10 primeros